¿por qué se necesita un segundo puente entre estas dos provincias? Pero también saber si esto va más allá únicamente de una conexión entre dos ciudades, como la ciudad de Corrientes y la ciudad de Resistencia. ¿Qué implica un segundo puente? Bueno, hay dos fundamentos centrales. La primera es el grado de congestionamiento que hoy tiene el puente. Estamos hablando de aproximadamente 27.000 vehículos por día. Esto dentro de las normas viales implica un congestionamiento extremo. De estos 27.000 vehículos, aproximadamente el 70% son aquellos que circulan entre las ciudades de Corrientes y el área metropolitana de Resistencia, y el otro 30% es una circulación en el marco del Mercosur. Vemos que circulan fundamentalmente camiones de Paraguay, camiones de Brasil, entre otros. Y en este grado de congestionamiento la gente se pone ansiosa, no respeta las normas de tránsito, se producen accidentes permanentemente, sobrepaso de los vehículos, no respeto de las distancias entre un vehículo y otro, no respeto de las velocidades de circulación. Y obviamente estos accidentes de tránsito generan en muchos casos demoras de más de 2 horas, dependiendo de la magnitud de los mismos. El segundo fundamento, que para mí es central, es que como toda estructura de ingeniería puede sufrir un colapso. Podemos ver de los múltiples puentes que han colapsado en diferentes partes del mundo. Este puente se controla, se está controlando bien, la Dirección Nacional de Vialidad está trabajando bien, pero pueden ocurrir dos factores. La primera, que ya ocurrieron, que hubo un pequeño desplazamiento, que fueron impactos de barcazas que circulan por la hidrovía Paraná-Paraguay. Hoy hay altas restricciones, pasan de a 4 barcazas solamente, con todos los inconvenientes que ello significa para la economía, porque un día tardan los trenes de barcazas que circulan por la hidrovía entre armar y desarmar para pasar por el puente. Y el segundo es que puede producirse un accidente, como ya ocurrió hace aproximadamente 10 años atrás en el puente Zárate-Brazo Largo, un puente más nuevo que el de Chaco Corrientes, donde hubo que clausurar una de las manos porque un camión se accidentó sobre los obenques, que son esos cables que mantienen la estructura del puente. Y si esto ocurriese acá, nosotros realmente estaríamos con una seria dificultad. No hay forma de resolver 27.000 vehículos que pasaban o pasan actualmente por ese puente. No hay forma de resolver. Sería realmente un colapso económico y laboral profundo. ¿Cómo haría la gente y los estudiantes que de Corrientes pasan al Chaco y del Chaco a Corrientes? ¿Cómo se desenvolvería el corredor del Mercosur que pasa por esta región con todas las cargas que provienen o van a diferentes países? Tendrían que trasladarse hasta el puente Entre Ríos y Rosario, ya que el túnel está también colapsado, igual que este puente, y que los camiones con cargas peligrosas no pueden pasar por el túnel, con lo cual no habría capacidad con las barcazas de pasar entre ambas provincias. O sea, yo creo que no hay clara conciencia por parte de los que tienen decisión en este sector de que necesariamente tenemos que abocarnos lo más rápidamente posible en la ejecución de este segundo puente Chaco Corrientes. ¿Cuál cree usted que sería lo más factible? ¿Cómo podríamos hacer para realmente encaminarnos ya a realizar esta obra monumental? Como bien dice usted, hace ya 40 años que estamos detrás de este emprendimiento. Los primeros trabajos surgieron en el Centro Regional de Transporte, un área que trabaja en este sector dependiente de la Facultad Regional Resistencia de la Universidad Tecnológica Nacional. A fines de la década del 80 se empezó a trabajar, yo era su director, y ya en ese momento se visualizaba la necesidad de empezar este emprendimiento. Un emprendimiento que obviamente desde ese momento hasta eventualmente su ejecución implica por lo menos 8 años, o sea, hacer el proyecto, lograr la financiación, licitarlo y hacer la obra. Bueno, están listos los pliegos para su licitación desde el año 2019. En ese momento no se licitó por la cuestión del riesgo país y por la situación económica de la Argentina, donde si se licitaba realmente el repago de la obra iba a implicar un monto que duplica
lo que hoy sale esta obra, estamos hablando de alrededor de 720 millones de dólares, o sea que al final de su ejecución tendríamos que estar pagando alrededor de 1.400 millones de dólares, pero creo que es urgente, creo que ambos gobiernos, tanto de la provincia del Chaco y Corrientes, tienen que tomar esta cuestión en serio y buscar financiación, en principio, quizás de organismos multilaterales, si es posible, como el Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo, que son los que pueden, digamos, prestar estos dineros necesarios con una tasa de interés razonable. Buscar otra financiación, como se está hablando con el caso de los chinos, creo que es un poco más dificultoso. Primero que China se va a asegurar, como cualquier otro país, de tener asegurado el repago, nadie regala el dinero y menos esta cantidad. Y en segundo lugar, las tasas de interés son altísimas. De hecho, tenemos un ejemplo en la Argentina. Hace casi 8 años que están adjudicados las 2 presas sobre el río Santa Cruz. Fue adjudicada una UTE donde la empresa central es una china y sin embargo hasta hoy, 8 años después, estas 2 obras que son fundamentales para la Argentina, para el sistema energético, no han comenzado. Por lo tanto, como yo escucho algunos comentarios, algunas opiniones de que con los chinos tendríamos asegurado ejecutar esta obra, y permítame que tenga un margen de duda, porque si después de 8 años un emprendimiento más grande como son estas 2 presas de Santa Cruz no han comenzado, no creo que a corto plazo estas 2 obras puedan empezar. Yo creo que sí habría que trabajar fuertemente, insisto, con organismos multilaterales, que son los que pueden disponer de este fondo y a tasas mucho más baratas que cualquier otro origen. ¿Dónde cree usted que sería conveniente, como especialista en el tema, sería conveniente la construcción? Y agregado a eso, si sería conveniente proyectarlo como ferroautomotor y con algún puerto multimodal de carga. La traza debe salir de la zona urbana necesariamente de lo que hoy es el paso por la avenida Independencia y 3 de Abril por Corrientes, y porque además nosotros también el paso por la ruta Nicolás Avellaneda, esa zona se está urbanizando, o sea, también si podemos sacar todas las cargas pesadas, todos los camiones de ese sector, nosotros también nos veríamos beneficiados. Algunos plantearon hacerlo muy al sur, pero el problema es que si existiera problemas en este puente, aunque sea para mantenimiento, que hay que clausurarlo por un tiempo, lo más conveniente es tener una traza lo más cerca al sector urbano sin que pase por el sector urbano. Por eso desde la Universidad Tecnológica planteamos que la traza pase por el sur de la ciudad de Corrientes, es antes del puente del lado correntino que muchos pasan, que es el río Riachuelo, y del lado de Corrientes, del lado chaqueño, estaría más o menos a 8 kilómetros al sur de lo que es la actual Avenida Soberanía Nacional. De tal manera que va a estar lo más cerca posible de los 2 centros urbanos, tanto del área metropolitana de Resistencia y Corrientes, pero sin estar pasando por estos 2 centros urbanos. Finalmente el proyecto toma esa traza y así está proyectado la ejecución del segundo puente. Respecto a que sea ferroautomotor, sí, inicialmente se planteó así, pero se dejó de lado porque ejecutar la alternativa ferroviaria prácticamente implica duplicar el monto de la obra, y esto sería más problemático conseguir los fondos. ¿Por qué le digo que implica duplicar el monto de la obra? Si se hace ferroautomotor, obviamente el ferrocarril no puede pasar con las cargas por el centro de Resistencia. Claro. Esto obligaría necesariamente a construir la circunvalación desde aproximadamente Puerto Tirol, por detrás del aeropuerto Resistencia, estamos hablando de 50 kilómetros de traza nueva. Lo mismo pasaría del lado correntino, donde el ferrocarril no funciona, o sea, hay que revitalizar desde Corrientes hasta Curuzú, Cuatiá prácticamente, e insisto, esto implicaría duplicar la obra.
Algunos dirán, pero es una lástima. No, yo quiero que nos ubiquemos en lo que es el puente Zárate-Brazo Largo. El que pasó ese puente verá que la rasante del puente del ferrocarril es diferente a la del automotor, o sea, vienen en forma independiente. O sea que el día de mañana se lo puede construir paralelo al actual puente y hacer, digamos, esta obra cuando obviamente se logren los fondos para la totalidad del sistema ferroviario. Se eligió también esa traza porque Resistencia creció mucho hacia el sur de la avenida Soberanía Nacional. Y esa zona está desprotegida contra inundaciones. La idea es que el terraplén de acceso a este segundo puente sea también parte de las defensas de ese sector de la ciudad de Resistencia, que seguramente va a ir creciendo permanentemente hacia allí. O sea, de hecho, quienes recorremos vemos como en estos últimos años el desarrollo urbano ha sido sostenido. Así que estos son los fundamentos correspondientes a esta obra, por qué esa traza, por qué ese lugar y por qué las condiciones con las cuales se han establecido. Y finalmente, los estudios originales establecen, y en esto hubo un acuerdo entre las provincias de Chaco y Corrientes, de construir un nuevo puerto en la cabecera del lado chaqueño de este puente, teniendo en cuenta que el canal principal pasa por frente a las riberas chaqueñas. En algún momento tenemos que animarnos a hacer esta obra. Hoy el puerto de Barranqueras es un puerto interesante desde el punto de vista de la infraestructura, pero obviamente el mantenimiento del riacho Barranquera es problemático, es de altos costos, no pueden entrar más de 2 barcazas por vez, con lo cual hay que desarmar las barcazas, volver a armarlas otra vez fuera del riacho Barranquera. Esto es mucho tiempo, mucho costo. Y obviamente en lo que hace al marco de competitividad, lo mejor que podemos lograr es un puerto en los cuales las barcazas puedan atracar directamente, no perder tiempo, cargar o descargar los productos y volver a navegar. Y creo que en esto hay alta concordancia con todos aquellos que trabajan y entienden esta problemática. Estamos hablando de una obra de la cual se habla hace más de 30 años y queremos saber su impresión personal. ¿Cuál es su deseo respecto de esta obra? Yo deseo que esta obra se haga lo más rápidamente posible. Realmente la comunidad tiene que entender esta cuestión. Yo creo que hay un problema de gestión. Y no tengo un problema de decirlo cuál es la gran diferencia, entre otras cuestiones, entre países como la Argentina y los países más desarrollados. En los países desarrollados, los que ocupan las diferentes áreas no son amigos de quienes tienen en su momento la responsabilidad de gobernar. Son gente que conoce, profesionales que conocen su materia, profesionales que tienen enorme capacidad de gestión. Cuando nosotros vemos quiénes ocupan los cargos, vemos que no puede estar gente que no conozca. Yo pregunto, ¿sería bueno que el Ministerio de Salud al frente esté una persona que no sea un especialista en salud? ¿Pondríamos nosotros en el Ministerio de Educación a alguien que no sea especialista en educación? ¿Pondríamos en el Ministerio de Justicia o en la Corte Suprema un ingeniero? No. Nosotros estamos teniendo problemas de gestión en la Argentina. Si yo no tengo conocimiento hacia dónde tengo que apostar la gestión, hacia dónde tengo que trabajar para resolver esta problemática, obviamente no lo voy a resolver. Es como que, ¿saben qué? A mí me pongan en una mesa de cirugía y me diga, ¿sabe qué? Opérelo. No voy a saber ni cómo agarrar el bisturí y menos cómo empezar a hacer el corte, ¿está claro? No estoy en condiciones. Bueno, esta gente tampoco tiene condiciones y me dicen los asesores, bueno, está bien, me voy a poner a operar y voy a poner un médico al lado cirujano que me diga, ¿sabe qué? Pasa el bisturí así, córtele acá, lo más probable es que me equivoque.
¿Y para qué voy a poner un asesor especialista que directamente el cirujano lo opere? Lo mismo está pasando en estos organismos. O sea, nosotros hemos desmantelado inclusive organismos con especialistas. Nosotros teníamos organismos que eran orgullo para los argentinos. Obra Sanitaria de la Nación, por ejemplo, en su momento, era punta en lo que hacía en Argentina respecto a América Latina. Agua y Energía, profesionales que proyectaron todas las represas casi que se construyeron en la Argentina. Organismos que se han desmantelado y hoy la Nación, insisto, no tiene estos organismos, ni tiene especialistas que puedan tomar la decisión adecuada. Por eso, usted me pide un deseo, sí, espero que la obra se haga lo más rápidamente posible para bien de toda la región. Ahora, permítame que tenga un porcentaje por lo menos de pesimismo, ¿no? Ingeniero Simula, muchas gracias. Gracias a ustedes.